a leer del versículo 37 al versículo 40. Please open your Bibles up to Luke 19, 37 through 40. Lucas capítulo 19, versículo 37 al 40. Si usted trae su Biblia, abra su Biblia, y si usted no trae Biblia, aquí lo están proyectando. ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien, vamos a leer. Dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos, es decir, cállalos. Entonces Jesús respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Diga conmigo, las piedras clamarían. Gloria a Dios. When he came near the place where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples. In other words, make them be silent. I tell you, he replied, if they keep quiet, the stones will cry out. Gloria a Dios. Hermanos, yo quiero predicar en esta tarde bajo el tema, si nosotros callamos, las piedras hablarán. Today's theme, brothers, is if we are silent, the stones will speak. Si nosotros callamos, las piedras hablarán. If we are silent, the stones will speak. Así como están de pie, por favor, hagan una oración por un par de servidores para que podamos compartirles este mensaje. Bendito Dios, Señor, te damos gracias en esta tarde por el privilegio que tú nos das de estar aquí al frente de tu pueblo y predicarles esta palabra. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que nos des la guianza, la sabiduría, el entendimiento, la iluminación, la unción necesaria para que podamos realizar este trabajo. Sabemos que dependemos completamente de ti, Padre, y te pedimos que tú bendigas también a este pueblo que está aquí, que esta palabra pueda edificar la vida de ellos y también la vida de los oyentes que nos siguen a través de las plataformas digitales. Esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te amamos, Padre, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Tomen asiento, por favor, hermanos. Tomen asiento, por favor. Antes de predicar la palabra, quiero saludar a unas personas que se encuentran en este lugar. Se encuentra por aquí Margarita Peña. Margarita Peña, póngase de pie, Margarita. Margarita ya nos había acompañado la semana pasada. Bienvenida una vez más, Margarita. Sea bienvenida, Margarita. Esperemos que esté disfrutando este tiempo por aquí y que pueda disfrutar también este tiempo aquí en compañía de los hermanos en el Señor. Catalina Areli Peña también está aquí. Catalina, bienvenida. Catalina, una vez más, sea bienvenida. Bienvenida, esperemos que esté disfrutando este tiempo. Y a Edgar González también y su familia. Edgar, póngase de pie, Edgar, por favor, y su familia que nos acompañan. Bienvenido, Edgar, su familia también. Gracias. ¿Qué deseamos para ellos, hermanos? Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y que sigan visitándonos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si nosotros callamos, las piedras hablarán. Ese es el tema, hermano. Quiero pedirle por favor que voltee con la persona que está a su lado y dígale, si tú te quedas callado, vamos, voltee por favor. Dígale, si tú te quedas callado, si tú no hablas, las piedras hablarán. Turn to the person next to you and say, if you don't speak, the stones will speak. Si tú te quedas callado, las piedras hablarán. Gloria a Dios. Eso fue lo que le dijo Jesús. Eso fue lo que dijo Jesús, ¿cierto, hermanos? This is what Jesus said.
Él dijo, si mis discípulos se quedan callados, entonces las piedras hablarán. He said, if my disciples remain silent, then the stones will speak. Jesús dijo, si mis discípulos no predican el evangelio, If my disciples do not preach the gospel, entonces alguien más lo hará. then someone else will. Pero el mensaje tiene que ser proclamado. But the message must be proclaimed. Sí o sí, el mensaje tiene que ser proclamado. No matter what, the message must be proclaimed. Por eso el Señor profetizó acerca de los últimos días diciendo lo siguiente: This is why the Lord prophesied in the end times, and he said the following. y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. And this gospel will be preached as a testimony to all nations, and then the end will come. Hermanos, si nosotros no predicamos la palabra de Dios, If we do not proclaim the message of God, the word of God, entonces el Señor va a usar a otras personas para que lo hagan. then the Lord will use somebody else to do it. Entonces el Señor va a usar a otras personas para que lleven el mensaje de salvación. So then the Lord will use somebody else to take that message forth of salvation. Incluso el Señor puede usar a personas que tengan mucha menos capacidad que nosotros. Matter of fact, the Lord can use people who have less capacity than ourselves. Si usted y yo callamos y no predicamos el mensaje de salvación, If we are silent and do not preach the gospel of salvation, el Señor va a usar a quien Él tenga que usar. the Lord will use anybody who he needs to use. Inclusive aunque tenga un menos capacidad en la vida espiritual que nosotros, Él los va a usar. Even if that person has less capacity spiritually speaking, he will use them. Es por eso, hermanos, que debemos de valorar el privilegio que Dios nos ha dado. This is why, brothers, we must value that privilege that the Lord has given us. Predicar el evangelio es un privilegio que Dios nos ha dado. To preach the gospel is a privilege that the Lord has given us. Es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros de ir y predicar el mensaje. It's a privilege that the God has given us to go forth and preach the gospel. Porque sabe usted que no a todos se les ha dado este privilegio. Because you may know that this privilege has not been given to No todos everybody. tienen el privilegio de ir y predicar el mensaje del evangelio. Not everybody has the privilege to go out and preach the gospel of Por salvation. ejemplo, ¿sabe usted que los demonios, ellos no pueden predicar el evangelio? For example, do you know that demons cannot preach the gospel of salvation? Aunque los demonios en un momento quisieran hablar y predicar del evangelio, ellos no pueden predicar del evangelio. Even in some occasions they wanted to preach the gospel of salvation, they cannot preach it. A ellos no se les ha permitido hablar y predicar del evangelio. They have not been permitted to preach the gospel of salvation. Mire, en una ocasión cuando Jesús entraba a una sinagoga, In an occasion when Jesus was entering a synagogue, una sinagoga es un lugar allá en Israel, como una iglesia donde se predica la palabra de Dios. a synagogue is a place in Jerusalem where it's like a church. Y en ese momento cuando Jesús entra y empieza a predicar la palabra de Dios, In this moment when Jesus goes in and starts to preach the word of God, dice que en ese momento un espíritu maligno que estaba adentro de un hombre it said that an unclean spirit that's inside of a man, se manifestó y el hombre le dijo, el demonio le dijo a Jesús, the unclean spirit manifested and told Jesus. mire lo que dijo el demonio, Look at what the demon said. hablando a través de las cuerdas bucales de ese hombre. Speaking through the mouth of this man, Ese demonio le dijo a Jesús, this demon told Jesus, yo sé quién tú eres, I know who you are. tú eres el santo de Dios, You are the Holy One tú of eres el God. santo de Dios, You're the Holy One of yo God. sé quién tú eres. I know who you are. Ahora yo le pregunto, ¿era verdad o no era verdad lo que ese demonio estaba diciendo? I'm asking you, was it true what the demon was saying? Lo que ese demonio estaba diciendo era verdad. What the demon was saying was the truth. Sin embargo, antes de que ese demonio siguiera proclamando esas verdades, However, before this demon could keep on saying the el truth, Señor le dijo, cállate y sal de él. Jesus said, be quiet and come Mire out cómo of el him. Señor no le dijo, sigue hablando, sigue proclamando, diles quién soy yo. Notice that Jesus didn't say, keep on speaking and proclaim the truth. El Señor le dijo al demonio, cállate, He told the demon, be silent. tú no puedes hablar estas cosas. You cannot speak these Y things. sal de ese hombre. And come out of that man. Tú no puedes hablar del evangelio. You cannot speak of the No of the tienes gospel. permitido. You're not allowed. Los demonios no pueden hablar del evangelio. The demons cannot speak of the gospel. Cállate y sal de él, le dijo Jesús. Be silent, come out of that man. Tú no tienes permiso para proclamar estas verdades. You don't have permission to proclaim these Y la truths. pregunta es, hermanos, And the question is, my brothers, ¿por qué es que Jesús mandó callar a ese demonio why did Jesus silence this demon que estaba hablando a través de ese hombre? that was speaking through this man? Si lo que ese demonio estaba diciendo era la puritita verdad, no estaba diciendo mentiras. When the demon was telling the truth. Hermanos, el Señor lo hizo por dos cosas. Brothers, Jesus did it for two reasons. Número uno, Number one, porque Dios no recibe alabanza que vengan de los demonios.
Because God does not receive praise that comes from demons. Nuestro Dios no recibe alabanzas de los He demonios, does not receive praise from demons. porque son alabanzas contaminadas. Because these are contaminated Dios no praise. recibe ningún tipo de alabanza que venga de los demonios, Jesus did not receive any type of praise porque from para demons. eso el Señor tiene a sus ángeles allá en el cielo. That's why God has his angels in heaven. Para eso el Señor tiene a toda su creación, That's why God has all of his porque creation. la Biblia dice que todo lo que respire, Because the Bible todo says lo que respire, everything that breathes, todo lo que respire, everything that breathes, alabe al Señor. praise the Lord. Los pájaros respiran, los animales respiran, las plantas respiran y alaban a Dios. Gloria a Dios. Para eso Dios tiene su iglesia. This is why the Lord has his Dios church. no recibe alabanza de los demonios. God does not receive praises from demons. Y número 2, And number 2, porque si el Señor no lo hubiera callado, because if the Lord had not silenced him, tal vez más alguien hubiera creído en Jesús por medio de ese demonio. because maybe somebody would have came to the salvation truth through that demon. Sin embargo, a ellos no se les está permitido predicar el evangelio. However, they are not permitted to preach the gospel of salvation. Pero si nosotros callamos, But if we are silent, las piedras hablarán. the stones will speak. Ellos a veces quieren hablar de Jesús, Sometimes they may want to speak of Jesus, pero no se les está permitido hablar del evangelio. but they are not permitted to speak Pero of the si gospel. nosotros callamos, But if we are silent, las piedras hablarán. the stones will speak. Gloria a Dios. Glory to God. Hermano, no solamente a los demonios Not only the demons, se brothers, les ha prohibido predicar el evangelio. has it been prohibited to give the gospel, ¿Sabe usted que también a los brujos, but also to the witches, a los adivinos fortune tellers, y a todas aquellas personas que se dedican al ocultismo, a hacer lo malo? and all those people who are dedicated to occultism? El Señor les ha prohibido predicar el evangelio The Lord has forbidden them to preach the gospel a menos que se arrepientan. unless they repent. Pero si no se arrepienten, But if they do not repent, si ellos quieren seguir adorando al ocultismo, if they still want to be in darkness, ellos no pueden predicar el evangelio. they cannot preach the gospel. Les está prohibido por Dios. It is prohibited by God. Mire, en el libro de los Hechos, capítulo 16, In Acts 16, hay una historia en la cual Pablo y Silas we find a story of Paul's van pasando por la ciudad de Filipo. passing through the city of Philippi. Y la historia dice, cuando usted lee capítulo 16 del libro de los Hechos, And the story says in Acts 16 que en esa ciudad había una mujer que se dedicaba a la brujería y a la adivinación. that there was a woman that was dedicated to witchcraft Era and una divination. mujer pitonisa, She was de esas mujeres que leen la mano, type of woman that Sí. reads your hand, como your esas que palm, hoy tiran las cartas, leen el café y todas esas cosas. that you throw tarot cards. Era una mujer pitonisa que se dedicaba al ocultismo y a la adivinación. She was a fortune teller. Y cuando esa mujer vio a estos dos siervos de Dios, However, when this woman saw these two servants of God, cuando esta mujer ve a Pablo y a Silas que iban caminando por esa ciudad, when this woman sees Paul and Silas walking through the city, esta mujer empezó a proclamar una verdad. she began to proclaim a truth. Ella dijo, estos dos hombres son siervos del Dios Altísimo. She said that these two men are servants of the highest God. Y dice que por varios días esa mujer los seguía. And she said that for many days this woman followed these Paul and Silas. Estos dos hombres son siervos del Dios Altísimo, Those two men are servants of the Most High God, los cuales anuncian el camino de la verdad. who announced the way of salvation. Y yo le pregunto, ¿lo que esa mujer estaba diciendo era verdad o era mentira? And I ask you, was this woman saying the truth or a lie? Llegó un momento que Pablo dijo, hasta aquí está bueno. There was a moment till Paul said, that's it. Y dice que en ese momento Pablo se molestó mucho, la reprendió y mandó salir ese demonio que saliera de esa mujer. And it said that Paul in that moment got angry and rebuked that demon out of that woman. Y la pregunta es, hermano, ¿por qué Pablo se enojó si lo que esta mujer estaba diciendo era verdad? And the question is, brothers, why did Paul get angry if that woman was saying the truth? Esta mujer no tenía su boca cerrada como muchos de nosotros que tenemos la verdad. This woman did not have a closed mouth like a lot of us that have the truth. Aunque esta mujer estaba en la mentira, vivía en el ocultismo, Even though this woman was in the lie, in occultism, esta mujer empezó a abrir su boca y empezó a hablar una verdad. this woman opened her mouth and started to speak truth. Estos dos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino del Evangelio. These two men are servants of the Most High God and announced the way of Y dice la salvation. Biblia que Pablo en ese momento se enojó y reprendió a ese espíritu maligno que estaba en esa mujer. And it said in that moment, Paul got mad and rebuked that demon out of that woman. La pregunta es ¿por qué lo hizo? The question is, why did he do that? Simple y sencillamente, Simply because porque los brujos, adivinos y ocultistas de cualquier tipo de índole witches, fortune tellers, and occultists of any kind, no les está permitido proclamar el mensaje del Evangelio. it is not permitted for them to
preach the salvation truth. Porque entonces ahora ellos tendrían que formar parte del equipo ministerial de Dios. Because then they would have to be part of God's ministerial team. ¿Usted se imagina a los brujos y a los adivinos formando parte del equipo ministerial de Dios? Can you imagine witches being part of God's ministerial team? Hermanos, eso es completamente imposible. Brothers, that's completely impossible. Porque entonces tendría que haber comunión entre la luz y las tinieblas. Because then there would have to be communion between the light Entre and los the hijos de darkness. Dios y los hijos de las tinieblas. Between the sons of darkness and the sons of light. Es por eso que Pablo reprendió a este espíritu inmundo que estaba en esta joven. This is why Paul rebuked that demon that was inside of this Porque young la woman. Biblia dice que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Because the Bible says there cannot be communion between darkness and light. Mire cómo a veces hasta la gente que se dedica al ocultismo quieren abrir la boca. Look at this. Even people who are in witchcraft want to speak out of their mouths. Sin embargo, muchos de nosotros que tenemos la verdad cerramos nuestra boca. But a lot of us who have the truth keep our mouth shut. Hermanos, la palabra de Dios dice que si nosotros callamos, Brother, the word of God says that if we are quiet, entonces las piedras hablarán. then the stones will speak. Si tú no predicas esta verdad que Dios ha puesto en tu boca, If you don't preach the truth that God has put in si your tú te mouth, guardas y te quedas callado, if you keep it to yourself and are entonces silent, las piedras hablarán. and the stones will speak. Hermanos, y no solamente a los demonios, And brothers, not only to demons, no solamente a los adivinos, not only to fortune tellers, y a todas aquellas personas que se dedican al ocultismo y a hacer el mal, and all those people who are dedicated to occultism and doing se bad les ha things, prohibido predicar el mensaje del Evangelio. it has been prohibited to them to give the gospel of ¿Sabe usted que salvation. también a los ángeles de Dios se les ha prohibido predicar el Evangelio? Do you know also that to the angels in heaven has Pastor, been ¿a los prohibited ángeles them to también? preach the gospel? Sí, Señor. Yes, it has. Los ángeles de Dios tampoco pueden predicar el Evangelio. The angels of God also cannot preach the gospel Eso of no lo digo salvation. yo, eso lo dice la palabra de Dios. I don't say that, the Bible says it. Eso, ellos no pueden tampoco predicar el Evangelio. They cannot preach the gospel. Yo creo que ellos quisieran más que usted y yo predicar el Evangelio. And matter of fact, they could probably preach the gospel better than you and I. Sin embargo, no se les ha permitido. Yet it's not permitted to them to do Tienen so. prohibido hacerlo. It has been prohibited to them Porque la to, salvación es por fe. because salvation is by Tal faith. vez muchos me dirán, pastor, ¿pero por qué? Many might say, but why, Pastor? Porque la salvación es por gracia y este mensaje, esta salvación se recibe por medio de la fe. Because the salvation is through faith and it's received by faith, La by fe grace. significa creer algo que tus ojos no han visto. Faith is to believe something that your eyes have not seen. Y sabe usted que los ángeles están en la presencia de Dios. You know, the angels are in the presence of God. Ellos lo han visto. They have seen him. Ellos moran con Él. They dwell Ellos lo with him. adoran. Ellos lo alaban. They praise him. Ellos lo sirven. They serve him. Nosotros nunca hemos visto a Dios. We have never seen God. Todo lo que creemos Everything that we believe es por fe. is by faith. Sin embargo, ellos se mueven más por vista que por fe. However, they move Porque by ellos sight. están en la presencia de Dios. They're in the presence of God. Por eso ellos no pueden predicar el Evangelio. This is why they cannot preach the gospel. Miren, el libro de los Hechos, capítulo 10, Acts chapter 10, encontramos la historia de un hombre llamado Cornelio. we find the story of a man named Cornelius. Cornelio era un centurión romano. He was a Roman centurion. Cornelio era un hombre temeroso de Dios. He was a God-fearing man. La Biblia dice que era un hombre que oraba mucho y daba muchas ofrendas. The Bible said he's a man who prayed much and gave Y este offered a hombre lot. llamó la atención de Dios. And this man caught God's Y attention. dice que en un momento, mientras este hombre estaba en la presencia de Dios orando y ayunando, And it says, while he was orando y ayunando, praying and fasting, dice que en ese momento descendió un ángel del cielo. it says in that moment, an angel came from heaven. It Era un ángel de Dios, was an angel of God, un ángel que fue enviado por Dios. an angel who was sent by God. Dios puso los ojos en Cornelio y su familia para darle salvación y vida eterna. God put his eyes in Cornelius and his family to Y give him Dios salvation. envía un ángel del cielo para que le dé un mensaje a Cornelio. And God sends an angel to give a message to Cornelius. Y el ángel de Dios le dice a Cornelio estas palabras. And the angel of God tells Cornelius these words. Envía a hombres a Jope Send men to Joppa y haz venir a Simón, and bring Simon, el cual mora en la casa de un Simón, cierto curtidor. who dwells in the house of Simon. Y él tiene por sobrenombre Pedro. And his nickname is Peter. Porque este te dirá lo que es necesario que hagas. Because this one will tell you what you need to do. Mire cómo el ángel le pudo haber predicado el evangelio. Look how the angel could have preached the gospel Sin to him, embargo, él no le pudo predicar el evangelio. yet he could not. Sin embargo, él nada más fue enviado para que mandaran traer al hombre que estaba capacitado para predicar el evangelio. The angel was just sent him to give him a message so he could bring forth a man who could preach the gospel Pedro to him. tenía que venir y predicar el evangelio. Peter had to come to preach the Un gospel to hombre de him. Dios.
a man of God, un ministro de Dios, a minister of God, un siervo de a Dios, servant of God, como todos ustedes que están aquí. like all of you who are here. ¿Hay aquí algún siervo, una sierva de Is Dios there a servant of que God pueda here? predicar el evangelio de Dios? Can preach the gospel Que of, esté capacitado para predicar el evangelio de Dios. who can preach the gospel? Usted puede abrir la boca You can open your y mouth predicar el evangelio de and Dios. preach the gospel of Gloria al God. Señor. Glory to God. Y viene este hombre And this man comes, y Cornelio manda con unos soldados and Cornelius sent out some soldiers a traer a Pedro, to bring forth Peter, que estaba en la casa de un hombre, who was in the house of a man, para que le diga palabras de vida eterna. to give him words of eternal life. El ángel le dijo a Cornelio que trajera a Pedro And the angel told Cornelius to bring para que Peter, Pedro le predicara el evangelio. so Peter could preach the gospel. Y la pregunta es, hermanos, una vez más, And the question is one more time, brothers. ¿por qué el ángel tuvo que mandar a Pedro? Why did the angel have to ¿Por qué send no le Peter? predicó el evangelio How a come he él? didn't preach the gospel to him? Porque este ángel de Dios, hermanos, no le predicó el evangelio. The reason this angel did not preach the Porque los gospel, ángeles no pueden predicar el evangelio. because it's prohibited for them to preach the Ese gospel. privilegio no le corresponde a los ángeles. This privilege is not for angels. No les corresponde a ellos. It does not correspond to Aunque them. ellos quisieran hacerlo. Even if they wanted to. Los demonios quisieran hacerlo. The demons would want A to. veces quisieran hacerlo. Sometimes they want to do it. A veces sienten hacerlo. Sometimes they feel like doing it. Los brujos quieren hacerlo. Witches want to do it. La gente que se dedica al ocultismo a veces quieren hacerlo. People who are occultism, they Los want to do ángeles de it. Dios quieren hacerlo. Angels of God want to do it. Sin embargo, no pueden hacerlo. However, they cannot. Pero si nosotros callamos, But if we are silent, los que podemos hacerlo, those of us who si can, nosotros nos if callamos, we are silent, las piedras hablarán. stones will speak. Las piedras The hablarán. stones will speak. Las piedras hablarán. Stones will speak. Alabado sea Dios. Glory to God. Alabado sea Dios. Glory to God. Porque la encomienda de Jesús, Because the gospel of Jesus es que nosotros vayamos is that we go y forth prediquemos el evangelio. and preach the gospel. Ese privilegio That privilege, Dios nos lo ha dado a nosotros, God iglesia. has given it to us, to the Dios se church. lo ha dado a usted, a usted, a usted, a usted, a usted y a mí. God has given everybody here the privilege to preach the Es gospel. un privilegio It is a privilege predicar el evangelio. to preach the gospel. Es un privilegio It is a privilege que muchos quisieran hacerlo, that many would want to do, pero no a todos se les ha dado ese privilegio. but not everybody has that privilege. Es un privilegio que Dios se lo ha dado solamente a la iglesia. It's a privilege that only the church, that God has given No this se to lo ha the dado a church. los demonios, He hasn't given it to demons, no se lo ha dado a los adivinos, to the fortune tellers, no se lo ha dado a los ocultistas, those who practice no se occultism. lo ha dado a los ángeles del cielo, He hasn't given them to the angels in, se God, lo ha in dado a la heaven. iglesia. He's given it to the church. No lo ha dado a nosotros, He's iglesia. given it to us, the church. Alabado sea Dios. Glory to God. Alabado sea Dios. Glory to God. Porque cuando Cristo resucitó, Because when Jesus Él le dijo a sus discípulos, was raised from the dead, he ¿se told the acuerda usted cuando disciples, Cristo resucitó? when Jesus resurrected, Ciertamente el Señor murió en la cruz, certainly the Lord pero Él no died se on the quedó en la cross. cruz. Era el tercer día resucitó. He resurrected on the third day. Era el tercer día resucitó. And the third day he resurrected. Y después les estuvo hablando a sus discípulos. Then he was speaking to his disciples. Y antes de que el Señor se fuera al cielo, Before Jesus went into the antes de que heavens, Jesús físicamente se fuera al cielo, before he physically went into el heaven, Señor dejó una gran comisión. he gave a great commission to the No church. se la dio a los demonios, He didn't give it to the demons. no se la dio a los ocultistas, Didn't give it to the occultists. no se la dio a los ángeles del He cielo, didn't give it to the angels in heaven. no la dio a He nosotros. gave it to us. Diga conmigo, no la dio a nosotros. Say he gave it to us. No la dio a He nosotros. gave it to us. Él dijo, vayan por todo el mundo He said, go forth throughout the world y prediquen el evangelio. and preach the gospel. Abran su boca. Open your mouth. No callen, Do not be silent. no callen. Do not be silent. Vayan Go y forth prediquen. and preach Vayan, the gospel. vayan, Go forth. vayan, Go forth. vayan Go forth y prediquen. and preach. Abran su boca. Open your mouth. Prediquen el evangelio. Preach the gospel. Bautícenlos Baptize them y enséñenles todas las cosas que deben de guardar. and show all the things that they should Y el keep. Señor dijo, no van a ir solos. And the Lord said, you will not be He aquí alone. yo estoy con ustedes todos los días I am with you all hasta el fin del mundo. to the end of the world. Él lo dijo o no lo dijo. Did he say it not? ¿Y Él ha estado con nosotros o no ha estado con nosotros? Did he not say El it? Señor ha Be with estado us? con nosotros. He has been El with us. Señor ha estado con nosotros. The Lord has been with Él us. ha sido fiel. He has been Él ha faithful. sido fiel. He has been faithful. Hermanos, hoy nosotros tenemos el compromiso de ir y testificar la grandeza de Cristo. Brothers, today we have the commitment to testify the greatness of Christ, Hoy nosotros tenemos el compromiso
Today we have the commitment de ir y testificar de sus grandezas, to go and testify of the greatness, de ir y testificar de su gracia, to testify of His grace, de ir y testificar de su misericordia. go and testify of His ¿Cuántos han mercy. recibido misericordia de Dios? Anybody receive the Yo mercy soy of el God? primero. I'm the first. ¿Cuántos han recibido el perdón de Dios? How many receive the forgiveness ¿Cuántos of han God? recibido de la gracia de Dios? How many receive the grace of ¿Cuántos han God? recibido salvación y How many misericordia? receive the salvation of Eso es lo que glory? usted tiene que That's predicar. what you have to preach. Esto es lo que usted tiene que That's what you hablar. have to preach. It's Dígale a speak. la gente lo que Dios hizo con usted. Tell the people what God has Dígale done de in your dónde Dios life. lo sacó. Tell the people what God Dígale has lo done que in your Dios life. hizo con usted. ¿De dónde lo liberó? Where He liberated ¿De you qué from. lo libertó? Where He liberated Del you from. alcohol, de las drogas, From drugs, from del alcohol, adulterio, from de la adultery, pornografía, from pornography, de la fornicación. fornication. Lo que Dios haya hecho con usted. What God has done in your life. Vaya y abra su boca Go and open your y mouth predíquelo and preach it a toda la to gente. everybody. Esa es la gran comisión para That's the great nosotros. commission for us. Ese es el privilegio que Dios nos ha dado. That's the iglesia. privilege that you have, that God No has se lo ha given dado you. a cualquiera. He hasn't given it to just No anybody. lo ha dado a nosotros. He's given it to us. No calles. Do not be silent. No calles. Do not be silent. Al demonio le dijo, calla. The demon, he told him, be Él silent. quería abrir la boca y le dijo, calla. He wanted to open his mouth and he silenced him. Al ocultista dijo, estos hombres son siervos, cállate y sal de ahí. To the occultist, he said, these are servants of God. And he said, Ustedes come no out of pueden here. predicar el You evangelio. cannot preach the gospel of truth. El ángel quería predicarle el evangelio a Cornelio. The angel wanted to preach the gospel to Sin embargo, Cornelius, no podía hacerlo. yet he could not. Tuvo que enviar a alguien autorizado para predicar el evangelio. He had to send somebody who was authorized to preach the gospel. Y qué desperdicio que nosotros que podemos hacerlo. And we that can do it, we do not. Cerramos nuestra boca y callamos. We shut our mouth and be silent. Y no proclamamos esas grandes verdades que Dios nos ha dado. We do not proclaim those great truths that has been given to us. Hoy nosotros tenemos que proclamar de todas esas maravillas, hermanos. Today we must proclaim all those great miraculous things that God Porque does. esas promesas y esa encomienda Dios nos lo ha dado a nosotros. Because that commission God has given A to todos us. aquellos que hemos creído. All of those of us who have A believed. todos aquellos que hemos recibido salvación y vida eterna. All of us who have received eternal life. A todos aquellos que hemos recibido el poder para liberar a los cautivos. All of us who have received the power to release Yo le those pregunto, ¿hay captives. aquí alguien que pueda testificar y diga, Dios me ha dado poder Can somebody here testify and say, God has given me power para liberar a los cautivos? to liberate those captives? ¿Dios te ha dado poder? Has God given you power? ¿Dios te ha dado poder? Has God given you power? Tenemos que usarlo We must use it para liberar a los cautivos. to liberate the captives. Jesús dijo, y recibirán poder And Jesus said, you will receive power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo when the Holy Spirit has come upon you. y me serán testigos. And you shall testify. Eso significa abrir tu boca. This means open your mouth. Eso significa ir y hablarle a Él That means go and talk to that person y a Él and to that other person y a Él and that person y a Él and that person y a Él. and that person. ¿Qué tengo que hablarle, pastor? What do I have to tell them, Pastor? Lo que Dios hizo contigo. What God did in your life. Lo que Dios hizo contigo. What God did in your life. ¿Qué hizo contigo? What did He do with you? Te salvó, He saved you. te perdonó, He forgave you. te restauró, He restored you. te dio poder. He gave you power. Dile eso. That. No hay nada más poderoso que tu propio testimonio. There's nothing more powerful than your testimony. No hay nada más poderoso que tu propio testimonio. There's nothing more powerful than your actual testimony. Dios nos dio poder God gave us power para ir y testificar de sus maravillas. to go and testify of His greatness. Hermanos, esta encomienda Dios nos lo ha dado a nosotros, Brother, this commission God has given to us, a los que hemos creído en Él. to those who have believed in Him. Él nos dijo, vayan y prediquen el Evangelio. He said, go forth and preach the gospel. Él dijo, y yendo, Going, digan esto, say this. el reino de los cielos se ha acercado. The heavens have come nigh to you. Sanen a los enfermos, Heal the sick, limpien a los leprosos, cleanse the lepers, resuciten a los muertos, raise the dead, echen fuera a los demonios, cast out demons, den de gracia give freely lo que de gracia what you received recibieron. freely. Y yo te pregunto, And I ask you, ¿cuánto pagaste por tu salvación? how much did you pay for your salvation? ¿Cuánto pagué yo por mi How salvación? much did I pay for my salvation? Nada. Nothing. Cristo la pagó. Christ paid it. Tienes que ir predicar You must go and preach que Él that He puede salvarlos a ellos también. can save them also. Lo que Dios hizo en tu vida, What God did in your life, tienes que ir y proclamarle you must go and proclaim it a tu pariente,
to your family a tu member, vecino, to your neighbor, a tu amigo, to your friend, a tu compañero de trabajo, to your coworker, a tu compañero de escuela. to your Ve y predica go ahead and preach lo que Dios ha hecho contigo. what God has done in your life. Hermanos, hay personas Brothers, there's people que ya nos están esperando. that are waiting for you. Quiero decirle que ya hay personas allá afuera There's people out there, brothers, que ya te están esperando. that are waiting for you. Dios te quiere usar. God wants to use you. Dios necesita una boca God needs a mouth que vaya y testifique. to go and testify. Él te va a usar a ti. He will use you. Él me va a usar a mí. He will use me. Solo se necesita que alguien quiera ir y hacer lo que Dios ha dicho que hagamos. All that is needed that somebody go and do what God Hay has personas que commissioned ya nos us. están esperando. These people are already waiting. Ellos están esperando por una palabra de aliento. They're waiting for a word of Ellos están encouragement. esperando por una palabra de esperanza. They're waiting for a word of hope. Hay personas que están desanimados. The people who are Hay personas down, que están desalentadas down and trodden, y están esperando por una palabra que los levante. and they're looking for Hay a word personas que to están lift them up. deprimidos allá afuera. They're depressed. Hay personas que están confundidos They are confused. y necesitan una palabra que los They levante. need a word to lift them Una up. palabra de vida. A word of life. Una palabra que les dé fuerza. A word that give them Y la strength. única palabra que puede hacer eso es la bendita palabra de Dios. Alabado sea Dios. Es la bendita palabra de Dios. The only word that can do it is the word of God. Esta palabra no se le ha confiado a los demonios. This word has not been given to the demons. Esta palabra no se le ha confiado a los brujos. This word has not been given to Esta witchcraft palabra no people. se le ha confiado a los adivinos ni a los ocultistas. This word has not been given to occultists. Esta palabra tampoco se les ha confiado a los ángeles del cielo. This word hasn't even been given to the angels in Esta heaven. palabra se nos ha confiado a nosotros, This a word la has been given iglesia. to us. Y nosotros tenemos que ir y proclamarla. We must go and proclaim it. Porque la palabra de Dios sana y Because da the word of vida. God heals. Y esa palabra, hermano, quiero decirle que ya está en su boca. And brothers, that word of God is already Esa in your palabra mouth. ya está en tu boca. It's already in your mouth. Esa palabra ya está en tus labios. It's already in your lips. Solamente tú tienes que decidir de ir y abrir tu boca You just must decide to go and open your mouth y soltar lo que Dios ya ha puesto en tu boca. and let loose what God already put in your mouth. Mire, estoy terminando ya. I'm finishing up here. En una ocasión, In an occasion, dice la palabra de Dios, the word of God says que el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo that Jesus appeared to Paul en una visión de noche. in a vision at night. Pablo estaba orando Paul was praying, y en ese momento Jesús se le apareció en una visión de noche. and in that moment, Jesus appeared in a vision to Paul. Y esto fue lo que le dijo Jesús a Pablo: And this is what Jesus said to Paul: no temas, Do not be afraid. no temas, Do not be afraid. sino habla, Speak, habla but speak, y no calles, and do not remain silent. porque yo estoy contigo. For I am with you, Y ninguno pondrá sobre ti la mano and no one will lay a hand para on you hacerte ningún mal, to harm you, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. because I have a lot of people in this Mire lo que le city. dijo el Señor a Pablo. Look what the Lord told Paul. A los demonios le dicen callen, The demons, he says, be silent. a los ocultistas le dicen callen, To the occultists, he said, be quiet. a los ángeles de Dios les dicen callen. To the angels of God, he says, be silent. No se les está autorizado predicar esta palabra, They are not authorized to preach the pero el gospel. Señor a Pablo le dijo, habla y no calles. But Jesus told Paul, speak and do not be silent. Hermano, nuestro trabajo es ir y predicar. Brothers, our job is to go out and preach. Nosotros no tenemos que convencer a nadie. We don't have to convince anybody. Ese es trabajo del Espíritu Santo. That's the job of the Holy Pero Él no Spirit. puede convencer a nadie. But he cannot convince Si anybody. usted y yo no abrimos nuestros labios y le compartimos a alguien esta verdad. If you and I do not open our mouth to share Hay the gente que ha gospel, escuchado que dice, pastor, pero yo les he hablado a la gente, pero no entienden, no quieren hacer caso. some people say, Pastor, I've told people, but Yo they ya don't le want to hablé a mi listen. familiar, pero no quiere hacer caso. I told my family, but they don't want to listen. Ese no es problema de nosotros. That's not your problem. Ese es problema de Dios. That's God's problem. El problema de Dios es convencerlos. God's job is to El convince problema de them. nosotros es hablarles. Our job is to speak to them. Ese es nuestro trabajo. That's our job. Abrir nuestra boca y hablarles. Open our mouth and El speak trabajo del to Espíritu them. Santo es convencerlos. The work of the Holy Spirit Usted is to convince preocúpese them. solamente por hacer su parte. You just worry about doing your part. Entonces el Señor le dijo a Pablo, So Jesus tells no Paul, temas,
Do not be afraid, sino habla y no calles, but speak it. Do not be porque quiet, yo estoy contigo. for I am with you. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, And no one will lay a hand on you to porque yo harm tengo you, mucho pueblo en esta ciudad. because I have a lot of people in this city. Hermanos, y yo creo que Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad de Waukegan. And brothers, I believe that God has a lot of people Yo in the creo que city. Dios tiene mucha gente en esta ciudad de Waukegan. I believe there's a lot of people here in Hay Waukegan. mucha gente que está perdida y necesita salvación y vida eterna. There's a lot of people who are lost and need Y salvation. la respuesta somos nosotros. And the answer is us. Y los que tenemos el mensaje de salvación y vida eterna somos nosotros. And us who have the gospel and the salvation of eternal life Tenemos is que ir y us. predicarle a la gente a We Waukegan. must go preach to the people of Waukegan. Tenemos que ir a predicarle a la gente a North Chicago. We must go preach to the people in North Chicago. Tenemos que ir y predicarle a la gente a Zion. We must go preach to the people in Zion. Y vamos a predicarle a toda la gente que está aquí alrededor. And we'll preach to everybody who's around us. Ese es el trabajo de nosotros. That's our job. Nuestro trabajo no es convencerlo. Our job is not to convince Este them. es un trabajo en equipo. That's a Es un team trabajo que effort. hacemos entre el Espíritu Santo y nosotros. la That's a job iglesia. that's done between the Holy Spirit El and Espíritu ourselves. Santo dice, tú abres la boca The Holy Spirit says, open your y mouth, yo me encargo de los demás. and I'll Tú do the rest. simplemente abre la boca He says, open your mouth y dile a la gente lo que Dios hizo contigo. and tell what God did in your life, Y yo voy a estar contigo. and I will be with you. Pero si alguien me hace algo, But if somebody says pero si something, alguien me quiere hacer daño, if somebody wants to hurt me, no te preocupes. don't worry. Nadie podrá poner sobre ti tu mano, Nobody will lay a hand on porque yo you, estoy contigo. because I am with you. El Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días And Jesus said, I'm with you hasta el final del mundo. every day to the end of the world. No cierres tu boca, Don't not close your mouth. abre tu boca. Speak, open your mouth. Hermanos, Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Brothers, God has a lot of people in the Solamente es city. necesario que hombres y mujeres se dispongan a hablar, It's just necessary that for men and se women to dispongan a speak, proclamar la palabra de Dios to proclaim the word of sin God miedo, sin miedo, without fear, sin temor. without fear. Hermanos, es el tiempo de dejar la comodidad Brothers, it's time to leave the comfort y de zone, llevar el mensaje de salvación a los perdidos. to take the message of salvation to the lost. Porque si nosotros callamos, Because if we are silent, porque si nosotros callamos, if we are silent, las piedras the stones hablarán. will speak. Eso dijo Jesús. That's what Jesus said. El mensaje The message será proclamado, will be proclaimed. sí o sí. It will be proclaimed no matter Lo what. haga la iglesia If the church does it o no lo haga la iglesia. or doesn't do it. Así es que, hermanos, es mejor hacer lo que Dios nos ha encomendado. So brothers, it's better to ¿Cuántos están do. dispuestos a ir y llevar el mensaje del Evangelio? ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? How many are Vamos a llevar el mensaje. willing to take the message Vamos of a llevar el truth mensaje. of the gospel? No queremos que las piedras hablen. We will not let the No stones speak queremos for que las us. piedras We hablen. will not let the stones speak for Nosotros us. vamos a hacerlo. We will do Vamos it. a ponernos de pie. Get on your feet. Vamos a ponernos de pie. Ayúdeme con un canto, por favor. Y si usted quiere hablar con Dios, yo quiero abrir este altar. Y si usted quiere ponerse de acuerdo con Dios y quiere decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí, heme aquí. Aquí tienes una boca lista, preparada para ir y predicar tu mensaje, para ir y predicar lo que tú has hecho en mi vida. Yo no quiero, Señor, que tú uses las piedras.